¿Dónde está compartir pantalla? Aquí está. Aquí estamos. Hoy ya estoy compartiendo pantalla. Vamos a comenzar a ver el tema CSS. Ya vimos lo que era HTML, comenzamos a ver controles, comenzamos a utilizarlos. Por ahí están perdiendo acceso. Ya lo vimos en dos clases continuas. Creo que ya para darles la introducción o ingresarlos al mundo del desarrollo web, los temas que vimos de HTML, ahí están todos los links, están publicados y actualizados. Lo que no está actualizado es a la clase del 15 de agosto, que es del día de hoy, que la publicaría yo más tarde, donde van a estar todos los links disponibles del CSS. Es importante que no solo se queden con la clase que les damos acá, porque incluso yo me doy cuenta que cuando cierro la sesión, o ya cierro la clase, todavía se quedan como 6 o 5 conectados. Yo no creo que sea porque si esta es su única clase, sino que de alguna manera pues se ausentan o se van en los últimos minutos, o ya no atienden la clase o solo dejan abierto. O sea, ese no es el objetivo de este curso, ¿va? Tienen que presentarse, tienen que escuchar los videos. Si tienen alguna duda, pueden hacerla. Yo, como les decía al otro grupo, yo conozco desarrollo web, desarrollo web, pero no tengo todo el conocimiento que ustedes en algún momento requieran. Si en algún momento hay algún tema que yo tengo que extender, pues yo tengo esa responsabilidad de que la siguiente semana se lo debo resolver. Entonces, si en ese momento no le puedo dar una opinión de lo que yo pienso de que es la mejor forma o la mejor idea de cómo entrarle a ese tema, ¿va? ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con qué es el CSS, las reglas de estilo y la sintaxis de herencia. Son 3 conceptos que tenemos que manejar al momento de comenzar a meter código en nuestras presentaciones. Entonces vamos a cancelar a este señor que estaba acá. Y ahora comenzamos con la clase. Muy buenas, soy David Perálvarez y te doy la bienvenida a siliconvalley.com. Durante las próximas sesiones vamos a aprender CSS y lo haremos empezando desde el principio del mismo modo que aprendimos HTML. Por tanto, qué mejor manera de empezar que aprendiendo qué es el CSS. Así es, amigo Tintín, me gusta que te hayas dado cuenta de que tengo el nuevo micro y que no tendré que grabar más vídeos con los cutrecascos del iPhone. ¡Vamos allá! Bien, vamos a empezar. ¿Qué es el CSS? El CSS o hojas de estilo en cascada es otro lenguaje que sirve para crear documentos en la web, del mismo modo que teníamos el HTML. El CSS se utiliza para la presentación del contenido, es decir, para definir el aspecto visual o apariencia del contenido de una página web. Por lo tanto, gracias al CSS podremos modificar el aspecto de cualquier etiqueta HTML, provocando que cada web pueda tener un diseño único y exclusivo. Es decir, con un mismo código HTML, si tú defines distintos CSS, el usuario lo verá de una forma totalmente distinta, dando la percepción de que son páginas diferentes. Asimismo, todos los navegadores son capaces de interpretar el código CSS y mostrarnos un resultado visual. Las reglas de estilo. El código CSS funciona mediante lo que llamamos reglas de estilo, que vulgarmente podríamos definir como un conjunto de instrucciones para que el navegador muestre los elementos de una forma en concreto. Aquí tenemos un ejemplo de regla de estilo. Para escribir estas reglas de estilo tenemos que aprender la sintaxis. Primero tenemos el selector, que se encarga de especificar qué elemento HTML o qué múltiples elementos HTML queremos definir su estilo. En este caso estamos diciendo que queremos definir el estilo de los párrafos. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la letra P, que se refiere a la etiqueta P. Por tanto decimos, selecciona todos los párrafos P. Después tenemos que abrir y cerrar llaves, como mostramos aquí de color rojo, y dentro de estas llaves definimos lo que son las propiedades y los valores. Por un lado, en la parte izquierda de rojo podemos ver aquí son las propiedades,
propiedades que son las que nos permiten personalizar los sitios. Tenemos un conjunto bastante elevado de propiedades que iremos aprendiendo a lo largo de las sesiones y, por ejemplo, aquí podemos ver font-size, que sirve para definir el tamaño de la fuente, o color, que sirve para definir de qué color queremos que se vea el texto. Y después tenemos los valores, que es el valor que asignamos a las propiedades. En este caso a font size le estamos diciendo quiero que tenga un tamaño de 16 píxeles, y a color le estamos diciendo que sea de color red, de color rojo. Por tanto, resumiendo, estamos diciendo queremos que todos los párrafos de nuestra página sean de color rojo y tengan un tamaño de 16 píxeles. Ahora vamos a hablar de una cosa un poco más compleja, que es la herencia de estilos. Pero ¿qué es lo que le otorga tanta potencia al CSS? ¿Qué es la herencia de estilos? Bien, cuando establecemos el valor de una propiedad CSS de un elemento, automáticamente todos sus descendientes heredan el valor de dicha propiedad. Por ejemplo, tenemos el siguiente código en HTML, el cual cuenta con un body y dentro tiene dos elementos. Tiene un encabezado de tipo H1, un encabezado de tipo H2 y un strong, una etiqueta strong para resaltar la importancia de la palabra inmortalidad. Si ahora nosotros con CSS definimos body, abrimos y cerramos llaves, font family igual a verdana, color igual a green, automáticamente H1, H2 y strong heredan el valor de esas propiedades, ya que son descendientes de body. En este caso H1 y H2 son hijos directos de body y strong es hijo de H2. ¿De acuerdo? Es muy sencillo, funciona como una cascada, por eso se llaman hojas de estilo en cascada. Imagínate una cascada en la cual el body está arriba y los hijos están más abajo y strong está debajo de H2, como si fuera un árbol, como ya vimos en lecciones anteriores. Por lo tanto, cuando definimos los estilos de body, sus descendientes heredan estos estilos. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos que uno de estos descendientes tenga un estilo en concreto? Pues muy sencillo, tan solo tenemos que definir los estilos concretos para este elemento. Por ejemplo, si nosotros definimos que H1, el selector H1 tenga font family Arial y color red, hará que el elemento H1 cambie su aspecto y pase a tener fuente Arial y color rojo, mientras que el resto de elementos, que eran H2 y strong, seguirán teniendo la fuente verdana y color verde heredado de su ancestro body. Asimismo, ya te advierto que hay ciertas propiedades CSS que no cumplen con la regla de la herencia automática, ya que no tienen mucho sentido en varios casos. Por ejemplo, imagina el caso anterior donde tenemos body H1 y H2. Si nosotros definimos la propiedad height igual a 100 píxeles, es decir, queremos que body tenga una altura de 100 píxeles, no tiene sentido que H1 también tenga 100 píxeles dentro, H2 también tenga 100 píxeles y strong tenga 100 píxeles. Por tanto, habrá ciertas propiedades donde esto no se cumpla. Es decir, en este caso body tendrá 100, pero lo de dentro estará dentro de esta altura, no tendrá 100 también. No te preocupes si no lo has entendido perfectamente, ya que es algo muy normal y que iremos aprendiendo a lo largo del tiempo. Pero si lo deseas, te he puesto un enlace para que puedas consultar qué propiedades tienen o no esta característica de la herencia automática. Es silicodevalley.com/css-table. Si entramos, nos muestra una tabla con todas las propiedades CSS y en una de las columnas nos dice si cumple o no con la regla de herencia. Por tanto, eso es todo por esta lección. Como ves, no hemos avanzado mucho, pero quería que tuvieras claro qué es el CSS, para qué sirve, cómo... Ok, jóvenes, entonces, si se dan cuenta, algunos conceptos iniciales. Él definía el CSS como un lenguaje para hacer páginas, pero realmente la segunda definición es más apropiada porque es un lenguaje, una forma de decirle a nuestras páginas para decirle cómo queremos la presentación de ellas, cómo queremos que se vea al usuario. Y aquí traigo varios razonamientos, varias meditaciones. Primero, pues, hablemos de los conceptos. Ya dice, miren, podemos definir en CSS algunos atributos, definimos el nombre del elemento que queremos definir, luego le ponemos llaves y dentro de eso podemos definir diferentes propiedades. Podemos decirle lo que queremos que nosotros se vea ante el usuario. Segundo, la herencia. Por ser un lenguaje en cascada, por su definición, pues todo lo que se defina para un elemento en particular, por ejemplo el body, todo el H1, el H2, el strong siendo una propiedad que se puede utilizar para particularizar o para darle un realce a una palabra dentro de un texto, esos se heredan automáticamente. O sea, es como una herencia de objetos, o sea, de padres a hijos y a nietos, y van heredando esa
esas propiedades que le colocamos a la etiqueta body. Pero en los demás videos vamos a ver cómo en algún momento podemos particularizar o podemos separar o podemos evitar que esa herencia se propague y podemos ir viendo esos aspectos. La meditación que me trae es que el CSS, al ser un modelo de presentación, recuérdense que cuando nosotros hacemos un proyecto hay un 33% que corresponde a la presentación, ¿no? Hay otro 33% presente que va a ser a la usabilidad. Si nosotros llegamos con un proyecto que no sea vistoso, que no sea bien presentable, que no sea de buena calidad al ojo del usuario, desde ahí tenemos una pérdida de adopción de ese software, de aceptar ese software como tal. Entonces tenemos que tomarlo mucho en cuenta. O sea, el papel del diseñador web es bien importante. El papel del front-end es súper importante en un proyecto web. Entonces son herramientas que tenemos que ver. Es lo mismo que les decía, en el sentido de una analogía con la vida real, como ustedes como jóvenes, ven una jovencita, lo primero que les va a llamar la atención es su presentación, ¿verdad? O sea, su forma de vestir, la forma en que ella es, en la forma en que se peina, que se viste. Eso es lo primero que va a llegar a sus ojos y es lo primero por lo que ustedes se van a dejar llevar. Igual las jovencitas que están presentes no dejarán mentir que lo primero que ven es si el caballero se arregla, si el caballero tiene bien lustrados sus zapatos, si anda bien arreglado. Eso es lo primero por lo cual como seres humanos nos dejamos llevar. Lo mismo pasa con el software. O sea, cuando nosotros llevamos a presentar un software, lo primero que van a ver es su presentación, cómo se muestra, cómo se ve. Después, pues ya conocen a la persona, ya la comienzan a comprender, ya saben cómo es, la comienzan a tratar, es lo que nosotros le llamamos la usabilidad, o sea, la propiedad de usabilidad en el sistema. O sea, cómo con el contacto que se tiene con esa persona, de la misma manera con el contacto que se tiene con esa software, el usuario va a aceptar o no va a aceptar ese otro 33%. O sea, va a querer usar, va a querer convivir con ese software. Y por último, está consistencia. Entonces, el software como tal es consistente y no se pierden registros, el proceso es fácil de adaptar a lo que nosotros hacemos, cumplimos con ese 100%. Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos aspectos, ¿no? Entonces, al final, pues, terminando la analogía, si ustedes estoy manejando ahora con esa persona, pues al final se casan o terminan novios de muchos años o conviven mucho con esa persona, pero esa es la realización al final en la vida real. De la misma manera el software se posiciona en la medida que cumple con esas porciones de lo que le planteaba un poquito más arriba en este chat sobre okay. ¿A quién tenemos por ahí que tiene activo el micrófono y que está atendiendo otro tema? ¿Ok? Que solo que nos apague el micrófono, no hay problema, puede atender el otro tema. Ok, entonces, por favor, dice que Natanael que apague su micrófono. Ok. Gracias, ya lo había visto, muy amable. No hay pena. No, o sea, yo sé que tienen que atender otras cosas, pero lo importante es de que siempre estén atentos a las tareas, a los temas y a lo que vamos dando. Ok, entonces esta sería nuestra primera presentación. Ya vimos cómo se maneja, cómo se declara una propiedad en CSS y cómo se le colocan las diferentes características a ese elemento. Y ahora vamos a ver la segunda presentación o el segundo video. No crean que son videos al azar, yo los revisé, los estudié, me parecieron bien, vi también los videos de CSS, de guía didáctica, los que vimos al principio de HTML, no me pareció muy bien, derivado a que ahí lo hicieron muy general. Entonces aquí vamos paso a paso y vamos aprendiendo cómo vamos incrustando nuestro CSS al proyecto. Entonces vamos a ver cómo definimos
las medidas, cómo manejamos la unidad de medida de nuestros controles, cómo dimensionamos el ancho que nosotros vamos a... Muy buenas, ¿cómo estás? Soy David Perálvarez y te doy la bienvenida a otra videolección de siliconvalley.com, en la cual aprenderás cuáles son las diferentes unidades de medida en CSS. Genial, pues vamos a empezar. ¿Qué son las unidades de medida? Muchas propiedades de CSS necesitan ser definidas con una medida o tamaño en concreto. Por ejemplo, si tenemos la propiedad FontSize, esta necesitará una medida en concreto para indicar el tamaño de la fuente. O si tenemos la propiedad Width, es decir, anchura, necesitaremos definir también una medida. Por ello, es crucial que conozcamos las distintas unidades de medida que existen en CSS. Las más utilizadas hoy en día son los píxeles, los porcentajes, la unidad em y la unidad rem. ¿Cómo es su sintaxis? Su sintaxis es muy sencilla, tan solo tenemos que poner un número seguido de la unidad y no tenemos que dejar ningún espacio entre ellos. Por ejemplo, 10px significa 10 píxeles, 10%, 10 em y 10 rem. Acuérdate sobre todo de no dejar ningún espacio entre ellos, si no el CSS no lo detectará correctamente. Además, existen ciertas propiedades de CSS que admiten valores negativos, como por ejemplo la propiedad margin, que sirve para definir márgenes. Como veremos, es muy útil en este caso ya que nos permite distribuir los elementos a lo largo de la página de forma más sencilla. Bien, vamos a analizar un poco en detalle cada una de las unidades de medida en CSS. Empecemos por lo más fácil, los píxeles. Los píxeles, como ya sabrás, es una unidad básica que se ha utilizado siempre en las fotografías digitales. Es decir, todas las fotos digitales están formadas por un conjunto de píxeles donde cada uno tiene un color específico. O por ejemplo, cuando seleccionas el tamaño de la fuente en tu editor de texto, en tu Office, normalmente te lo deja elegir con píxeles. También es cierto que lo puedes elegir con otra unidad de medida que es puntos, pero más o menos es para que lo entiendas. Además, los píxeles han sido la unidad más utilizada por excelencia a lo largo de los años en el diseño web, ya que es muy sencillo trabajar con píxeles, pero estos, como veremos luego, plantean ciertas limitaciones. Los porcentajes. Se trata de una unidad relativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que depende siempre de otro factor. En este caso, ese factor es el tamaño de lo que llamamos el viewport. El viewport no es más que el tamaño de la ventana del navegador. Ya sabes, tú puedes hacer más grande o más pequeña la ventana del navegador. Por ejemplo, imagínate que tenemos dos rectángulos, uno al lado de otro en una página web, y a cada uno le asignamos una anchura del 50%. Cuando la ventana del navegador esté totalmente ampliada, los dos elementos ocuparán las dos mitades de la pantalla, pero conforme reduzcamos el navegador, las dos mitades se harán cada vez más estrechas. Fácil, ¿no? Pasemos ahora a la que puede resultar siempre más complicada de entender en un principio, el em. El em es una medida relativa al tamaño de la fuente de su elemento padre. Seguramente con esta definición no habrás entendido nada, por tanto vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tenemos un contenedor div, como el que ves en la imagen, y a este contenedor div le asignamos un font size de 12 píxeles, es decir, le asignamos un tamaño de fuente de 12 píxeles. Cualquier texto que pongamos aquí tendrá 12 píxeles. Bien, si ahora dentro de este contenedor añadimos un párrafo P y le asignamos un font size de 2em, el tamaño de la fuente P será de 24 píxeles. ¿Por qué? Porque como he dicho, el em es una medida relativa al tamaño de la fuente de su elemento padre. En este caso, el padre de P es div, que tenía 12 píxeles. Por tanto, si hacemos 2em, quiere decir 2 por el tamaño de la fuente de su padre. Para que lo entiendas, si hubiéramos puesto font size igual a 1em, querría decir que tienen el mismo tamaño, y si hubiéramos puesto 0,5em, querría decir que tienen la mitad del tamaño de su padre. Bien, pasemos ahora a la última unidad de medida, los rem. Se trata de una unidad relativa al tamaño de la fuente del root element, es decir, del elemento raíz que siempre será el elemento HTML, ya que es el elemento de primer nivel en todo código HTML, todos los demás tags siempre van dentro.
Además, es importante que sepas que cuando nosotros no especificamos un tamaño de fuente en concreto para el elemento HTML, este ya viene con uno predefinido. Acuérdate de las lecciones de HTML cuando poníamos encabezados, poníamos párrafos, poníamos listados, poníamos direcciones. Siempre el navegador le daba una especie de diseño predefinido, y a esto es lo que me refiero. Al elemento HTML automáticamente le asignaba un tamaño de 16 píxeles en su fuente. Pero por supuesto, si nosotros lo deseamos, podremos especificarle un tamaño que deseemos. Volvamos al ejemplo anterior, pero ahora en lugar de ser 2em, vamos a asignarle a P un font size de 2 rem. ¿Cuál será entonces el tamaño de la fuente? Pues será de 32 píxeles. ¿Por qué? Porque ahora no estamos teniendo en cuenta el tamaño de su padre, del div, que eran 12 píxeles. Estamos teniendo en cuenta el tamaño del root element, que por defecto su font size es de 16 píxeles. Por tanto, 2rem equivaldrá a 32 píxeles. Esta medida puede resultar mucho más fácil que la anterior porque siempre estaremos multiplicando por 16 píxeles o por el valor que nosotros hayamos especificado a HTML. Para acabar, es importante que analicemos cuál es la más recomendada. Hoy en día la más recomendada es la REM, ya que consigue que nuestra web sea más accesible a personas con deficiencia visual. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente los navegadores cuentan con una opción que nos permite ampliar o reducir el tamaño de la fuente del root element. De esta forma, si una persona con deficiencia visual ha aumentado el tamaño del root element, el resto de elementos aumentará en consecuencia. Por tanto, te recomiendo siempre que utilices la REM en tus diseños, como veremos más adelante. Pero también te digo que es mucho más sencillo crear las hojas de estilo utilizando píxeles porque es mucho más intuitivo y posteriormente transformar esos valores a REM. Por ejemplo, si nosotros indicamos que algo tenga de tamaño 50 píxeles, esto equivale a 3,125 REM. Fíjate que los decimales, sobre todo la gente de España que estamos acostumbrados a poner... Ok, entonces... por lo que ustedes pueden apreciar, la unidad de medida, pues lo vamos a usar para el tamaño de letra, el font de la letra, o también lo vamos a usar para el ancho de los controles. Entonces, nos dan 4 variantes, pues los píxeles más que todo es usado para la letra, pero también puedo usarlo para los anchos de los controles. También tenemos el porcentaje como tal, en algún momento es bastante apropiado usarlos. Y tenemos lo que es el EM, y tenemos el REM. Entonces, usemos el EM, pues como se nota ahí, nosotros podemos definir en controles que hereden 2 unidades del tamaño que se le definió al padre. O sea, esa es la idea de ese EM. Y el REM, pues se usa el elemento raíz, el root element, como dice ahí, y en algún momento, pues por definición, lo tenemos con 16 píxeles, entonces, ¿cuál va a ser el efecto que va a dar ahí? Que toda la página, cuando el usuario la aumente a través del navegador o la disminuya, entonces en ese momento se va a reestructurar toda la página, basado en el porcentaje, o sea, pueden usar unidades, pueden usar decimales, 1.5, del tamaño de ese control con respecto a lo que el usuario indicó, no con respecto al padre, el que esté en un nivel más arriba, sino que con respecto al elemento raíz. O sea, son diferentes formas de colocar anchos, tanto para textos o para... mi experiencia, como la idea es ir compartiéndoles lo que yo he venido manejando, pues si se dan cuenta, acá tenemos un HTML. Este HTML es uno de las 10 tablas que coloqué, que de acuerdo a su carnet tenían que desarrollar. Aquí podemos ver en el lado de diseño, están todos los controles colocados y ahí están puestos. Yo no utilizo, así como lo pedí en el examen, colocarle los textos directamente acá, de cada campo, y luego los controles, sino que utilizo para palabras genéricas. O sea, yo utilizo cierto estándar, además del nombre de la columna, de la tabla, porque yo del lado del front-end, perdón, del back-end, vengo cuando se levanta la propiedad load o el evento load, en ese momento me conecto a la base de datos, en ese momento lleno en forma dinámica mis controles y diseño la página en tiempo real. O
sea, lo uso toda mi metadata está en una base de datos que es leída y es construida en ese momento. Me da cierta versatilidad, cierta forma de programar, cierto estándar que va a obtener en su momento, pero a nivel de usar el ancho como tal, ustedes pueden apreciar que aquí utilizo SPX, pero estoy usando controles de tipo input, estoy usando controles de tipo select, que son tipo HTML puro, y aquí yo defino en SPX lo que es una tabla, lo que es un área de trabajo o una sección, luego lo que es el TR es una fila en SPX, luego dentro de esa fila tengo el TD para los controles de tipo etiqueta y puedo agregar tipo select, controles de tipo select en esos TD. Y acá yo le defino 20%. Defino una sección con el ancho de toda la pantalla, que es el 100%, y le digo que use el 20% para el código de empresa y el resto de la pantalla automáticamente va a usarlo para mostrarme las empresas que puede seleccionar el usuario, porque es un select. Yo no uso aquí, no uso nada del lado del cliente con option, no defino nada, sino que lo hago del lado del server, del lado del backend. Ahí lleno a través de la metadata qué empresas tengo y se las muestro al usuario. Luego tengo más campos que comienzan con ancho porcentaje y al final por ahí voy a tener, cuando me veo en la necesidad de definir todo el ancho de la pantalla. Yo tengo dividida mi pantalla en 4 secciones, o sea, uso la mitad para los primeros campos y la segunda mitad para campos adicionales o el campo que va a la derecha y luego divido en 50% de la mitad de la pantalla, 20% para la etiqueta, independientemente del tamaño que tenga, y 30% para ingresar el dato. Así lo tengo definido en su oportunidad porque yo todo lo uso genérico, entonces no puedo darme el lujo de estar estructurando o particularizando las secciones de la pantalla. Entonces yo uso mucho el porcentaje. No es porque sea el más recomendado, como decía la persona que expuso, sino que entre píxeles y porcentaje, pues yo sentí más apropiado este tipo de manejo y fue de acuerdo a la decisión que yo tomé como diseñador web. En el momento en que estaba en el rol de diseñador web, yo tuve que venir y pensar en cómo iba a diseñar mi pantalla, cómo iba a presentarle la información al usuario. Esto es diferente a Windows Form, o sea, hay que pensar en todos estos tipos de aspectos. Ok, entonces, con respecto al tamaño y cómo lo uso dentro de la aplicación que dijimos que íbamos a usar de modelo durante todo el semestre, tenemos estos aspectos de tamaño. No uso el REM, no uso el EM, solo que uso el porcentaje. En algunos lados uso el píxel para lo que es el tamaño de la letra. Ok, entonces vamos a ver la siguiente presentación. Son presentaciones pequeñas, bien buscadas para que nos dé la idea de todo lo que necesitamos manejar en CSS y que ustedes tengan unos enlaces para poder consultar e ir mejorando sus proyectos. Y vamos con la tercera. Recuerden que en cualquier momento podrían interrumpir, no hay problema, paramos el video y comentamos. La idea es que no solo hable yo, ni solo el expositor. Muy buenas, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Te doy la bienvenida a una nueva videolección de siliconvalley.com. Hoy vamos a tratar un tema súper importante. Se trata del modelo de caja. Ya te aviso, no es un tema muy apasionante, pero sí es un tema crucial para nuestro aprendizaje, ya que si no lo aprendes ahora se convertirá en una cáscara de plátano que te provocará muchos fallos futuros. Así que te animo a seguir con la lección y vamos a ello. Pues vamos a empezar. ¿Qué es el modelo de caja? Pues como su nombre indica, se refiere a que en CSS todos los elementos de HTML que hemos ido aprendiendo en las lecciones anteriores son tratados como cajas. Normalmente, cuando se explica el modelo de caja, se suele mostrar un esquema visual con el resultado final, pero nosotros lo haremos un poco distinto. Lo vamos a ir construyendo paso a paso. Todo elemento HTML tiene un width, es decir, tiene una anchura.
Cuando aprendimos la diferencia entre los inline elements y los block elements, te expliqué que los del primer tipo ocupaban solo el tamaño de su contenido y los segundos toda la fila independientemente de cuál fuera su contenido. Por lo tanto, con CSS tiene sentido que podamos modificar la anchura de los elementos de tipo bloque para que ocupen lo que nosotros deseemos. Por ejemplo, en este caso tenemos que a H1 le asignamos un width de 100 píxeles, es decir, un encabezado H1 que por defecto ocupa toda la fila ocupará 100 píxeles. ¿Y qué pasa con los elementos de tipo inline? Pues que pasarán a ser de tipo bloque. Es decir, es muy común que nosotros queramos asignar un width, por ejemplo, a una imagen. En este caso, la imagen pasará a ser de tipo bloque. Y por tanto, si empezamos a construir nuestro esquema del modelo de caja, tenemos un elemento con un width. Seguimos con el modelo de caja. Ahora toca hablar de la propiedad padding, que nos permitirá definir un espacio vacío alrededor de un elemento. Retomando el ejemplo anterior, vamos a declarar un espacio de 15 píxeles alrededor del encabezado H1. Para ello haríamos padding-top 15 píxeles, padding-right 15 píxeles, padding-bottom 15 píxeles y padding-left 15 píxeles. Como ves, la sintaxis es muy sencilla. Padding- seguido del lado que queremos modificar. Por supuesto, tú puedes elegir el valor que quieras para cada uno, no tiene que ser 15 píxeles. Pero te he puesto 15 píxeles para que veas que cuando definimos la misma medida para todos los lados podemos utilizar otra sintaxis, que simplemente es mucho más sencilla y se basa en poner la propiedad padding 15 píxeles. Esto aplicará 15 píxeles a todos los lados. Si ahora quisiéramos definir 10 píxeles arriba, 5 píxeles a la derecha, 15 píxeles abajo y 0 píxeles a la izquierda, podríamos o bien utilizar la primera nomenclatura que hemos visto antes o bien la segunda que está encuadrada en verde, que sería la más correcta puesto que ahorramos más líneas de código. En este caso funciona en sentido horario esta sintaxis. Serían 10 píxeles arriba, 5 píxeles a la derecha, 15 píxeles abajo y 0 a la izquierda. Fíjate que el 0 está puesto sin la unidad de medida, puesto que cuando en CSS una medida es 0 no es necesario indicar la unidad de medida. Otro caso común que seguro que te encontrarás en un futuro es declarar un mismo padding para arriba y abajo y otro para los laterales. En este caso la sintaxis está formada por un primer elemento que se corresponde con la medida de arriba y abajo y con uno segundo que se corresponde con la izquierda y la derecha. En este caso estamos diciendo 10 píxeles arriba y abajo y 5 a la izquierda y derecha. Por si no tenías suficiente casuística, también existe una sintaxis para definir un padding superior, uno lateral común y uno inferior. Por tanto, 10 píxeles arriba, 5 píxeles a la izquierda y a la derecha y 20 píxeles abajo. Por tanto, si seguimos construyendo nuestro esquema del modelo de caja, ya no solo tendremos el width del elemento, sino que también tendremos el padding. Y es súper importante que sepas que el padding comparte el mismo color de fondo del elemento en sí. Esto quiere decir que si el encabezado de antes le ponemos un fondo rojo, el padding también compartirá ese fondo rojo. Seguimos ahora con la propiedad border. Si queremos asignar un borde a la caja, tendremos que definir tres propiedades: el estilo, la anchura y el color. El estilo se define con border-style. Después tenemos la anchura border-width. Y finalmente tenemos el color border-color. Los diferentes estilos que puedes utilizar los encontrarás en un enlace que te he puesto en la versión de texto de este vídeo. Pero aquí te he querido mostrar el valor solid porque es el que más sentido suele tener en los diseños. Como pasaba en el caso del padding, también podemos utilizar otra nomenclatura de una sola línea en el cual ponemos primero el estilo, el width y el color. Aquí también nos puede interesar poder definir un tipo de borde para cada lado de la caja y lo haremos especificando el estilo, la anchura y color de cada lado. Por ejemplo, si queremos que el borde inferior sea de color verde, lo especificaremos del siguiente modo: border-bottom-color igual a green. Es decir, border seguido del lado seguido de la propiedad que queremos cambiar. Si volvemos al esquema del modelo de caja, ahora también tendremos el border, que por supuesto no tendrá por qué compartir el color del background con el padding y el width, ya que nosotros le podremos definir un color concreto. Vamos ya por la última propiedad, la propiedad margin. En CSS el margen se aplica fuera de la caja, es decir, el margen no mantiene el color de fondo del elemento, sino que siempre será transparente, al contrario de como pasaba con el padding, que sí que mantenía el color de fondo. Además, su sintaxis es idéntica a la del padding. Toda la casuística que hemos visto con padding se cumplirá también con margin. Tan solo tendremos que cambiar la palabra padding por margin. Por ejemplo, si declaramos un margen superior de 20 píxeles, tan solo tendremos que escribir margin-top 20 píxeles.
Finalmente quiero compartir contigo una de las cáscaras de plátano más comunes que hay con el tema del margen, que es que los márgenes superiores e inferiores de dos elementos contiguos, es decir, cuando uno esté encima del otro, no se suman sino que se solapan. Esto quiere decir que si tenemos un elemento 1 que está arriba con un margin bottom de 10 píxeles y tenemos un elemento 2 que está justo abajo con un margin top de 30 píxeles, el sentido común nos diría que el margin total, es decir, el espacio que separa a un elemento del otro, serán 40 píxeles. Pero esto no funciona así, no sé exactamente el por qué, pero quien inventó el CSS dijo que en estos casos se solaparía, es decir, se coge el valor más grande, en este caso 30 píxeles. Así que procura no caerte en esta cáscara de plátano en tus futuros diseños. Y así finalizaríamos el esquema del modelo de caja, con un elemento que tiene un width, seguido de un padding que lo rodea, con un borde y con un margin para separarlo con otros elementos. Y hasta aquí la lección de hoy. Como has podido comprobar, el modelo de caja no era para tanto. Pero si tienes cualquier duda, deja tu comentario y te responderé lo antes posible. Ok, entonces aquí ya le estamos dando, nos dan otras propiedades para ya dibujar o poner más, darle más realce a nuestros controles. O sea, lo pueden usar en distintas aplicaciones, en distintos aspectos, haciendo la relación que corresponde en qué control lo van a utilizar. Por ejemplo, en mi caso, en la pantalla que ustedes ven acá, yo tengo definidos unos tabuladores, o sea, tengo un tab panel que es el tab 1, tengo el tab panel que es el 2 y de alguna manera, ¿sí? Aquí podría yo hacerle una relación y decirle cuáles son las características que quiero que manejen estos tabuladores. Yo actualmente, lo vamos a ver en un video más adelante, o sea, el día de hoy, yo tengo definido acá, donde ustedes pueden ver esos tabuladores, tengo un tabulador de tipo rojo, y aquí tengo el tamaño en la familia a la que pertenece esa letra que quiero que aparezca, si es bold, tengo definido lo que es el border, así como lo indica, y tengo definido lo que es el padding, para que se dibuje un estilo pestaña, un estilo así tipo Windows, que sea un poquito más vistoso. O sea, que ese control, que es el tabulador, el tipo control tabulador, vengo yo y por ese elemento lo voy a diseñar de tal manera que se mire como que fuera algo sobrepuesto, ¿sí? Como tipo pestaña. Esos son aspectos que pueden utilizar, es donde podría decirles que lo uso más y les coloco la información, las características que vimos ahí en la presentación. O sea, más adelante vamos a ver ya funcionando esta pantalla, o sea, no como la pedí en el examen, sino que como ya se utiliza en la vida real y ya se le da una presentación en una aplicación determinada, utilizando esas propiedades. También algo muy interesante que me pareció, si se dieron cuenta, cuando explicó el padding, explicó como 4 diferentes formas de hacerlo. Por eso no es válido que me aparezcan 35 elementos H1 definidos igualitos, ¿va? Es donde la aplicación dice, miren, aquí te copiaron, ¿no? Porque son 35, si hay como 4 o 5 diferentes formas, deberían de haber una diversidad de formas de colocar las propiedades. No significa que agarremos que alguien se adelante, defina sus CSS, sus propiedades, luego le copia a todos los demás y los demás solo lo incrusten, ¿no? Eso es copy-paste. Si uno viene y define sus propios estándares, va a salir una aplicación completamente diferente. Entonces tenemos, es donde yo me doy cuenta, realmente están copiando, no están copiando, si se están compartiendo, que yo sé que lo siguen haciendo, pero no están lo que yo sacaría de eso es que no están aprendiendo nada. Y no es culpa del catedrático que no les está enseñando, sino que ustedes no están practicando. O sea, no están haciendo el mínimo esfuerzo para agregar este tipo de conceptos a sus conocimientos. ¿Ok? No lo puedo evitar, pero no se pueden quejar después si no aprendieron nada y solo sacaron el famoso 61, si lo logran sacar, ¿va? Ahora vamos a ver el tema de, que para complementar los conocimientos, el tema de CSS Line, CSS interno y CSS externo. Y vamos a verlo cómo lo utilizamos en el proyecto que estamos revisando. Ok, vamos a ver acá. Aquí está.
Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva videolección de siliconvalley.com en la que por fin vamos a escribir un poquito de código CSS. Concretamente veremos qué es el CSS inline, el CSS interno y el CSS externo. Además, al final de la lección analizaremos cuál de estas tres formas es la más correcta para utilizar en tus futuros diseños web. Vamos a ello. Bien, lo primero que he hecho ha sido crear una carpeta llamada CSS. Esta carpeta la incluimos en Sublime Text, es decir, la arrastramos hasta Sublime Text. Y aquí dentro vamos a ir creando los distintos documentos HTML y CSS necesarios. Primero vamos a empezar con el CSS de tipo inline. Para ello creamos un nuevo documento HTML que lo vamos a guardar dentro de la carpeta CSS y lo llamaremos CSS-inline.html. Ahora creamos la estructura básica de HTML. Recuerda que para esto tan solo tienes que escribir HTML y pulsar tabulador. Le añadimos el meta charset UTF-8 para que nos acepte los acentos, es decir, el tag meta con el atributo charset igual a UTF-8. De esta manera tendremos acentos. Y de título le vamos a poner CSS inline. Ahora vamos a añadir varios elementos en este código. Uno será un encabezado de tipo H1 y pondremos estoy aprendiendo a incluir código CSS. Y luego pondremos un párrafo que diga primero vamos a aprender la opción inline. Y guardamos esto. Bien, ¿cómo funciona la opción inline? Pues es muy sencillo. Como bien dice su nombre, inline irá dentro del mismo elemento, es decir, dentro del tag H1 le ponemos el atributo style, esto es un atributo de HTML, y aquí vamos a especificar los estilos que deseemos aplicar sobre H1, sobre el encabezado. Por ejemplo, podemos decirle que queremos que sea de color rojo, color, es decir, utilizando la propiedad color red, ponemos punto y coma después de la propiedad. Ahora seguimos y podemos añadirle, por ejemplo, un margin bottom. Recuerda cuando vimos el modelo de caja, el margin bottom dejará un margen del tamaño que indiquemos debajo de H1, en este caso queremos que sea de 10 píxeles. Y podemos utilizar, por ejemplo, la propiedad font-size, que nos permite especificar el tamaño de la fuente. Le podemos poner 40 píxeles, por ejemplo. Esto lo guardamos. Y ahora vamos a especificar algunos estilos para el párrafo. Para ello utilizamos de nuevo el tag style y le asignamos, por ejemplo, color green, es decir, que el texto sea de color verde. Le decimos font style italic. Esto lo que hará será aplicar estilo itálico, es decir, estilo cursiva a nuestro texto. No te preocupes ahora de aprendértelo, ya dedicaremos una lección a cómo dar formato a texto. Después podemos indicar background color. Esto nos permite elegir un color de fondo para este elemento. Podemos decir que sea de color yellow, de color amarillo. Y por último podemos especificar un padding, que esto, si recuerdas del modelo de caja, es el espacio que se crea alrededor del elemento que comparte el mismo color de fondo, que tenga, por ejemplo, 20 píxeles. Si esto lo guardamos y lo abrimos en el navegador, vemos que se ha aplicado los estilos en el encabezado H1 y también en nuestro párrafo. Bien, lo cierto es que el inline CSS no es para nada recomendado porque, como hemos venido repitiendo a lo largo de muchas sesiones anteriores, el HTML sirve para definir la estructura y la semántica de nuestro código y no el aspecto visual. Por tanto, en este caso estamos mezclando totalmente el aspecto visual con la estructura y por tanto no es recomendado. Sí que es cierto que este tipo de estilos, esta manera de aplicar los estilos, se suele utilizar a la hora de crear, por ejemplo, layouts de newsletters, porque todavía pertenecen un poco a la prehistoria y así es como se hacían antes las cosas a la hora de crear páginas web. Pero nosotros no lo vamos a utilizar. Bien, pues vamos a pasar al siguiente tipo, que es el CSS interno. Para ello vamos a crear un nuevo documento HTML, el cual lo vamos a guardar en la misma carpeta con css-interno.html. De nuevo ponemos la estructura básica, le ponemos el meta
charset utf8 y de título le ponemos CSS interno. Vamos a añadir algunos elementos igual que antes, por ejemplo, un encabezado que diga: esta vez aplicaremos CSS interno. Luego podemos poner un párrafo inventado. Recuerda que si pones lorem y pulsas tabulador en Sublime Text, esto te lo autocompleta con texto en latín. Después podemos poner un encabezado de tipo 3 que diga: maneras de incluir el CSS. Y esto ponemos un listado ordenado donde cada elemento diga, por ejemplo, inline, después diga interno y finalmente externo. Bien, pues ¿cómo se aplica el CSS interno? Pues muy sencillo. Lo que hacemos esta vez, en lugar de poner los estilos dentro de cada etiqueta, los pondremos un poco más separados, dentro del elemento head. Para ello tenemos que utilizar la etiqueta style, seguido del atributo type, igual a text/CSS. Y cerrar la etiqueta, ¿de acuerdo? Dentro de esta etiqueta vamos a definir los distintos estilos y esta vez vamos a utilizar selectores, como vimos en la primera lección de CSS, para poder especificar a qué elemento hacemos referencia cuando definimos su estilo. Por ejemplo, el selector H1, abrimos y cerramos llaves, servirá para definir los estilos del encabezado de tipo 1. Pero antes déjame que defina los estilos, por ejemplo, para body, para el cuerpo. Le vamos a asignar un background -color, un color de fondo a todo el background, que será el siguiente: almohadilla 333. Como te habrás dado cuenta, no he utilizado el nombre de un color en inglés, sino que he puesto lo que se le llama un código en hexadecimal. Esto lo veremos en una futura lección, pero básicamente nos permite especificar con códigos de tipo hexadecimal el color que deseemos y por tanto podremos seleccionar cualquier color de forma muy específica. Esto, el que haya hecho diseño ya sabrá de qué va el tema, y si no, pues puedes estar tranquilo porque en una futura lección lo veremos. Ahora podemos especificar que el color del texto sea white y le ponemos un padding de 50 píxeles. Vamos a guardar esto y vamos a abrirlo en el navegador. Fíjate que se han aplicado los estilos que hemos definido para el body. Por un lado, el texto está de color blanco y el fondo está de color grisáceo que hemos definido con el código hexadecimal. Además, también se ha aplicado este padding de 50 píxeles alrededor del elemento body. Vamos a seguir, volvemos al código. Vamos a definir los estilos para el encabezado de tipo H1. Por ejemplo, le podemos decir que sea color yellow para que el texto sea de color amarillo. Si esto lo guardamos y actualizamos, vemos que se ha aplicado este nuevo estilo. Ahora vamos a aplicarle un estilo especial a nuestro párrafo, por tanto P, el selector P, abrimos y cerramos llaves y por ejemplo le podemos decir que tenga un font-size, es decir, un tamaño de fuente de 18 píxeles. Punto y coma. Si guardamos y actualizamos, vemos que crece el tamaño del párrafo. Seguimos dando estilos. Ahora utilizamos el selector H3 para el encabezado de tipo H3 y le definimos un color igual a orange, a naranja. Si guardamos y actualizamos, ha funcionado. Y finalmente, a la lista ordenada, OL, de selector, le vamos a asignar un background color de color blanco. Vamos a decir que su texto sea de color grisáceo, el que hemos utilizado para el fondo. Le vamos a definir un padding de 30 píxeles y si guardamos y vemos cómo esto queda, fíjate que como es un elemento de tipo bloque, ocupa todo lo que ocupa la ventana, a excepción del padding de 50 que le hemos dejado al body. Por tanto, como vimos en el modelo caja, nosotros podemos definirle un width en concreto, por ejemplo de 100 píxeles, y esto dejará de ser de tipo bloque y ocupará simplemente el width, es decir, la anchura que nosotros le hemos indicado. Hasta aquí lo que es CSS interno. Como ves, es muy sencillo. Se trata de separar en cierto modo de una forma menos sucia, es decir, de ensuciar menos el código. Esta forma sigue sin ser la más recomendada porque de nuevo estamos mezclando lo que son aspecto visual, diseño, con lo que es la estructura de nuestro código. Por tanto, vamos a pasar al último tipo, que es el CSS externo, que es la más recomendada y que, como ya puedes imaginar, se encargará de separar lo que es el CSS del HTML. Para ello vamos a copiar, vamos a seleccionar todo esto y ahora lo pegamos aquí en un nuevo fichero. Y este fichero lo vamos a guardar como CSS-.
externo.html. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a coger todo lo que hay dentro del elemento style, es decir, todos los estilos que hemos definido, los cortamos y creamos un nuevo fichero. Esto lo tabulamos bien para atrás y lo guardamos con el nombre que nosotros queramos. Yo le voy a poner, por ejemplo, estilos, y lo importante es que la extensión no sea .html, sino que sea .css. ¿De acuerdo? Esto lo guardo en la misma carpeta. Y de esta manera hemos definido los estilos en un fichero aparte de tipo CSS. Esta es la forma que utilizaremos porque separa totalmente los estilos de la estructura. Ahora solo nos queda una cosa, que es decirle al HTML dónde puede encontrar los estilos que tenemos en otro fichero. Para ello borramos esto de style que hemos utilizado para el CSS interno y vamos a utilizar el tag link. El tag link funciona de la siguiente manera. Es link seguido del atributo rel de relation, donde le decimos que se trata de stylesheet, es decir, de una hoja de estilos. Y aquí también tenemos que especificar el atributo type con el valor text/css. Y finalmente el atributo href, donde le indicaremos la ruta de nuestro fichero de estilos. Esto funciona igual que funcionaba el tag a, el tag enlace. Y como en este caso el fichero estilos.css está en la misma carpeta y en el mismo nivel, es decir, no está en una subcarpeta, podremos poner directamente estilo.css. Cerramos el tag, ya que es un tag autocontenido, es decir, no es como title que se abre y se cierra aparte. Aquí se abre y se cierra de esta forma, ¿de acuerdo? Igual que le pasa al tag meta, por ejemplo. Bien, ahora vamos a cambiar un poco el contenido. Le vamos a decir la opción más recomendada es el CSS externo. Y lo demás lo dejamos igual. Si guardamos y aquí ponemos CSS externo, vemos que está pasando algo, no se están aplicando los estilos. Vamos a ver qué falla. Bien, ya me he dado cuenta de lo que falla. He puesto estilo, pero nosotros lo habíamos llamado estilos.css. Si pongo aquí una S y guardo, ya lo tendríamos. Como ves, esta es la forma más recomendada, por lo que te comentaba antes. Estamos separando totalmente lo que es la estructura y la semántica del diseño y el aspecto visual, y esta es la forma que utilizaremos a partir de ahora. Ok, entonces, si se dieron cuenta, son tres formas de colocar el código CSS. Primero sería plagar todo nuestro HTML en todos los controles, en todos los elementos que nosotros agreguemos. Podríamos agregárselo entre ese nombre de elemento y ponerle todos los estilos. Lamentablemente el mantenimiento sería más engorroso, sería más complicado. La otra alternativa que se puede utilizar es hacerlo interno, no hacerlo inline, sino que hacerlo interno y poner una sección donde se define el tipo que es una hoja de estilos que vamos a agregar y que es de tipo text diagonal CSS y comenzamos a definir. Esa es una segunda alternativa. La tercera alternativa, que es la mucho más práctica, que el expositor lo recomienda por el aspecto que va a quedar su código más limpio, su código más genérico, es usar un archivo externo. Esa no sería la única recomendación. La otra recomendación es que cuando uno está haciendo un desarrollo web, está haciendo una página, aunque hayan 10 programadores, el diseñador web debe ser uno solo. O sea, quien definió los estándares de programación, de diseño del front-end, tiene que ser una sola persona. ¿Sí? Entonces, por derivado a que en su momento, cuando el usuario use esa aplicación, recuerden que hay un 33% de usabilidad, que esa aplicación tiene que ser amigable para el usuario, tiene que ser una sola forma de ingreso de datos. En las diferentes pantallas, tenga 30, 40 opciones de ese menú, o ese sistema, o esos montón de módulos, tiene que ser la misma forma de ingreso. No puede haber diferentes formas de ingreso. Por lo tanto, ustedes pueden usar un archivo de estilo externo y ser invocado en muchas ASPX. Por ejemplo, en mi proyecto, yo tengo acá, como ustedes pueden apreciar, tenemos en el proyecto, vamos a entrar acá,
tengo un montón de ASPX ingresadas y a todas esas ASPX únicamente tengo un archivo de estilos. En ese archivo de estilos tengo clases, tengo elementos, tengo definiciones, tengo el propio body, tengo un montón de cosas que son utilizadas indistintamente o específicamente en cada HTML. O sea, desde los tabs, tengo también definiciones para los grids, los data grids que yo manejo, tienen su propio manejo de estilos y me permiten de alguna manera poder reconfigurar la página. Entonces, ¿perdón? Es correcto lo que dice el compañero. Yo me uno a lo que él comenta. O sea, yo he perdido más tiempo, les comento, buscando un bendito icono, un bendito botón que tengo que poner a agregar a mi aplicación, y eso a mí a veces me da una frustración tan grande que paso a veces medio día buscando en todo Google y no encuentro el dichoso botón que quiero. Y luego que lo encuentro, no lo encuentro para el tamaño que quiero. Igual pasa con los estilos. Entonces, hay un montón de herramientas. Como les digo, aquí es la forma tradicional, la forma sencilla de hacerla, pero como dice también el compañero, a mí me encanta ir a la programación, ir a desarrollar código, ir al backend. Eso es lo que a mí me fascina. Por eso es de que el frontend a veces no es tan amigable para las personas porque pierden demasiado tiempo. Entonces, el aporte está bien realizado, o sea, lo felicito por darnos compartirnos su experiencia y sí, tomen en cuenta lo que dice el compañero porque se puede incrustar y trabajar con otras plataformas, otras herramientas que de una vez ya traen un montón de cosas hechas. Pues. Entonces, que es mucho más sencillo y no tienen que estar sufriendo ustedes en dibujar las cosas que no tienen que estar perdiendo el tiempo en lo innecesario. Pues. Es bastante válido también, pues. Pero recuerden que no ahorita, como también dice, que ese montón de herramientas aparecieron, como decía, el desarrollo web comenzó ya por el 2010, 2012, y se volvió a 2008, y se volvió popular en el 2014, 2016, y hoy en día pues hay un montón de cosas, ¿no? Cuando yo recién comencé no teníamos todo ese montón de cosas, ¿no? Entonces, ha tocado en algún momento que picar piedra, como decimos, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la ventaja de utilizar, pueden usar herramientas que pueden en algún momento usar los CSS y no tener que hacerlo desde cero, ¿va? También tienen que buscar el mecanismo de que sea automático para el usuario, ¿va? O sea, que de alguna manera ustedes vengan y puedan rediseñar su propia página, ponerle los colorcitos que corresponden, ¿va? Entonces, en mi caso, yo lo que hice fue definir, por ejemplo, para mis tabuladores, para mis tabs, para mis controles, para mis grids, definir diferentes colores que pongo a disposición del usuario y que los configuro en la parte del backend. Al momento que se levanta el load, yo vengo, busco en mi base de datos lo que el usuario tenía como preferencia de colores y esos estilos de pantalla ya los asigno en tiempo real a través de clases que se pueden colocar en la HTML, ¿va? O sea, que ya se pueden definir y que tienen propiedades que se pueden utilizar del lado del backend, del lado del server y poder reconfigurar, ¿va? De tal manera
que en algún momento ustedes pueden venir y dejar que el usuario elija los colores o la combinación de colores como quiere la presentación de su pantalla. Entonces vamos a ver por ahí una pequeñita demo de cómo lo tengo implementado, cómo uso el CSS, como es una forma, o sea, lo que planteaba el compañero pues es mucho más práctico y mucho más versátil. Es una, como sería como la cuarta forma, o la más recomendable, aparte de usar los archivos externos de CSS. Entonces, si se dan cuenta acá, aquí se me olvida siempre que dañé recientemente por andar, ¿perdón? Ingeniero, buenos días, perdón, una consultita, es que tengo una duda por ahí. Digamos, en cuestión de editores, así como usted utiliza Visual y el presentador del video utiliza Sublime, si hay como alguna importancia en qué tipo de editor utiliza uno. Fíjate que la verdad que no. Yo pensaría que es de acuerdo al que sea más versátil. En el caso mío, porque como yo soy casado con Visual Studio, pues uso el editor de ellos. Entonces, pero el que maneja el expositor me parece bastante interesante. Los de Angular, no sé quiénes han programado en Angular. El compañero que habló anteriormente. Pues yo he programado en Angular, pero puedo utilizar cualquier editor. Yo uso Atom, puedo usar Sublime. Entonces, incluso si trabajan con NetBeans, trae su aplicación para trabajar HTML. En NetBeans debe traer, correcto. Entonces, cada editor trae siempre su compatibilidad para código HTML y CSS. Es correcto. Es cuestión de lo que le guste, en donde se sienta más cómodo trabajar. Es correcto. Es que la ventaja de hoy en día es de que es bastante versátil y hay un montón de herramientas de editor. A mí me gusta cuando él expone y solo le da tabulador y ya le arma toda la estructura, ¿va? Me imagino que los demás son similares, güey. Eso es cierto. ¿Perdón? Sí, eso es cierto. Igual Visual Studio Code, ¿verdad? Incluso podemos usar de una vez Git, que es muy útil, ¿verdad? Y yo tengo una duda respecto a todo lo que estábamos hablando. No sé si en los proyectos y exámenes podemos usar algún framework, por ejemplo, Bootstrap o Material Design. Ustedes pueden usar lo que quieran. ¿Cómo es? Su límite es su creatividad. Ok, listo, gracias. Sí, porque esa era mi duda, ¿verdad? No hay ningún problema. Por eso a mí me gusta dejar libre el lenguaje. O sea, igual dejé libre cómo programan ustedes el front-end. Lo que yo le voy a guiar nada más solo en que conforme vayamos desarrollando el proyecto, se van a dar cuenta que yo les voy pidiendo ciertas características, ciertas propiedades, ciertos aspectos para que ustedes me logren separar las capas en un ambiente web. Porque a veces me dicen, a veces hay programadores, hay expertos que usan mucho MVC, me dicen, mire, yo estoy usando de 3 capas, solo por el hecho de estar usando MVC. Un momento, le digo. O sea, el concepto de 3 capas es muy distinto a la herramienta que le permite apoyarse en esas 3 capas. Si uno viene de una programación tradicional y separar las capas es bastante complejo, ¿va? Porque es cierto, el concepto MVC, el modelo de vista controlador, separa esas capas, pero si uno las utiliza mal no es correcto. Entonces yo lo único que voy a incidir es en esos aspectos, en lograr que ustedes logren separar esas capas y sepan qué es lo que están haciendo. ¿Sí? Ok, de ahí todo es libre. O sea, ustedes pueden usar todos los que mencionó el compañero, pueden usar los editores que quieran, dependiendo. Yo uso Visual. Alguien ahí acaba de aportar el Visual Code Studio. Ya es otra herramienta que viene mucho más versátil. Yo lamentablemente, les soy honesto, yo por tiempo, yo me dedico
que de mis 24 horas creo que me dedico como 22 horas a programar. Porque solo yo tengo mi RP, entonces yo le vivo dando mantenimiento, vivo mejorándolo, metiéndole cosas, entonces no me da tiempo a probar nuevas herramientas, son muy vistosas, muy cosas. Y también, como el sistema que tengo, los módulos que tengo ya son bastante maduros, es bastante complejo que viniera en este momento a querer meterle alguna otra tecnología, meterle alguna herramienta, ¿va? Porque como no tengo esa habilidad, tendría que cambiarlo todo y los usuarios son bien reacios. Les cambio una cosita y ya no sé si me maltratan, pero sí me hablan así, algo feíto, ¿va? Me dicen, mire, ¿para qué cambió eso? ¿Va? Que pues estaba más bonito como estaba, ¿va? Entonces esas son las complicaciones, ¿va? Pero cuando ustedes eligen una nueva plataforma, una nueva forma de hacer las cosas, entonces es interesante porque la creatividad es un límite, ¿va? Si ustedes son muy creativos, pueden usar lo que quieran. Bueno, solo déjenme mostrarles, o sea, yo les puedo mostrar no mis habilidades para programar o usar el CSS, me interesa mostrarles en algún momento cómo agarro las herramientas o lo que hay para hacerlo real en un proyecto, ¿va? O sea, cómo vengo y me apoyo de eso para hacer una realidad. Entonces yo vengo al usuario, si ustedes se dan cuenta, ahí el usuario tiene sus menús, tiene colorcitos de este lado, o sea, están definidos. Luego tiene un grid. En el caso de clientes, podemos ver ahí, aquí tengo un data grid, porque es Visual Studio. Luego viene, aquí tengo el de clientes, aquí los grids son igualitos, tienen sus colores acá, su color personalizado para botones, sus colores por acá. Luego venimos a modificar. Él utiliza la misma tipo pantalla, como lo que les decía, cuando uno desarrolla web, tiene que manejar que sea uniforme el diseño, porque si no tenemos problemas. En tiempo real, vengo y utilizo todas esas propiedades a través de la propiedad de clase del CSS y permito ya agregar esta información. O sea, aquí ven ustedes los botoncitos, las pestañas que tengo acá. Alguien me puede decir, mira, esto lo hace más bonito con tal herramienta. Sí, pues en su momento fue lo que tenía a la mano, lo que encontré y así lo tengo desarrollado, ¿va? Pero invertirle, pasar horas corrigiendo eso con todas las SPX que hay y luego que el usuario me diga, mire, eso no me gusta, yo prefiero que saque bien el reporte a que sea más bonito, ¿va? Entonces, ok, entonces viene y que el usuario le tenemos por aquí una propiedad, una opción aquí en el menú que le cambia su estilo. Él escoge, por ejemplo, un color verde, no, tendría que ser un color gris, como lo que hemos visto. Puede combinar para el menú en blanco o negro, dependiendo de lo que quiera, y para los grid puede definir diferentes estilos que están configurados y las pestañas puede ponerlas en el color que él quiera. Lo dejamos al usuario, es un bolsito que tiene la pantallita. Luego viene, y eso está en producciones, y tiene el error. Entonces viene, se lo van a quitar, que lo quitamos al cambiar pago. Ya cuando entra el usuario, ya se le cambia completamente la presentación del menú. Ya tiene otros colorcitos que puede combinar y vamos a la misma pantalla de clientes. Ya el grid cambió con otro tipo de resolución, con otro tipo de combinación de colores de acuerdo al diseño que hice en su momento cuando me puse en rol de diseñador web, y vengo al darle modificar de la misma manera, ya cambiaron los colores de las pestañas que en el momento definí que dije tipo orange y mantuve los colores que tengo acá. O sea, esa fue la forma en que se diseñó el proyecto como tal. Hoy en día, yo, como decía el compañero que hizo la recomendación y el aporte, yo no me gusta estar perdiendo el tiempo en estar cambiando todo esto, porque esto ya está diseñado, ya está desarrollado, el usuario está acostumbrado. Entonces yo prefiero meterle más funcionalidades al sistema, más cosas a cada módulo. O sea, aportar de acuerdo a lo que me están pidiendo, de acuerdo a lo que me están solicitando. ¿Ok? Entonces, para terminar, no sé si alguien quiere comentar algo antes del último video para que no se me duerman video tras video tras video.
Inge, al menos yo por lo regular cuando es demasiado contenido y por ejemplo hay algunas cosas de que haya que modificar por ventana o por página, yo lo que hago es hacer una estructura base de diseño y de ahí le hago un CSS a cada una de las páginas para solo hacer modificaciones menores. Yo lo hago para poder ahorrar tiempo en cuestión de encontrar en dónde está lo que quiero modificar. Porque si dejo solo una sola CSS de todo el estilo de todo el contenido que hay, cuesta mucho encontrarlo. Entonces, hago un CSS como máster de diseño y hago otros CSS individuales para cada página para solo agregarle un poquito de contenido y es más fácil trabajarlo a la hora de encontrar qué modificar algo. Sí, es correcto, porque si usted usaría un solo CSS, el tema ahí es de que, por lo que le entiendo, sus ASPX, perdón, sus HTML, sus páginas, en algún momento difieren en algunos aspectos. Por lo tanto, usted viene y define un CSS para cada página. Sí, que correcto. Correcto. Ahora, pero si todas sus páginas tienen que tener como requisito, tienen que tener la misma forma o el mismo estilo de ingresos, hasta cierto punto podría estar redundando, ¿va? Pero depende del enfoque y el aspecto a lo cual usted se le es más fácil el mantenimiento, ¿va? Porque uno tiene que pensar en todo cuando diseña, incluso hasta en el momento de cómo va a reestructurar o cómo va a darle mantenimiento a esas páginas, ¿va? Cómo va a ser más fácil darle mantenimiento, ¿va? Entonces, también cuando uno usa herramientas como las que mencionaban, el inconveniente también es que a veces se genera código muy particular y darle mantenimiento a eso, para algunos puede ser más complicado que para otros, ¿va? Algunos desarrollan habilidades o viene, se usa la herramienta, se genera, se adopta y se usa tal y como lo sugiere, ¿va? Pero a algunos les gusta particularizar, ¿va? Van a encontrar muchos aspectos a tomar en consideración, ¿va? O sea, son solo ideas las que estamos exponiendo, todo para hablar como 4 personas. Les agradezco su aporte. La verdad que es muy apropiado que conversemos. Y a los demás que no han platicado, pues, o que no tienen experiencia, pueden adoptar todas las tecnologías, pueden adoptar todas las recomendaciones y buscar su propio estilo de programación, ¿no? La ventaja es que aquí no va a poder haber copy-paste, ¿no? Esa es la ventaja, porque al momento de programar tienen que escoger una forma de hacerlo. ¿Alguien más quiere hablar? Ingeniero, pues solo quería añadir un poquito esa de la parte de CSS para, bueno, que al final todos tienen distintas habilidades y hay quienes les encanta mucho el diseño, esto es más la parte lógica. Pues para los que se vean en la parte de diseño, CSS es una tecnología muy interesante, pero también tiene sus limitantes. Entonces, no sé si alguno de los compañeros habrá escuchado de SCSS, que es prácticamente como una tecnología que permite extender las propiedades de CSS. Que, por ejemplo, cuando uno crea alguna propiedad, por decir un color, y quisiera utilizarlo en alguna parte del HTML, en CSS le permite utilizarlo una única vez. Pero si lo planteamos desde el punto de vista que había mencionado el ingeniero, donde dijo de que si uno tiene que manejar como un estándar, de que los colores tienen que ser iguales en ciertas partes de la aplicación o de la interfaz gráfica, pues con SCSS a uno le permite reutilizar lo que ya se ha creado. Entonces es únicamente lo que quería agregar, que es bastante interesante para los que les pueda llamar la atención. Ok, Gracias por el aporte. Ahí hay otra recomendación más, si se dan cuenta, por lo que yo puedo apreciar. No sé por qué el grupo de la mañana está más callado, puede ser que se nos está durmiendo más. O a mí me tocó que despertarlo. Pero les agradezco sus aportes, es importante. La verdad que si se dan cuenta, el tema de CSS es bien amplio, es bastante interesante, pero más que todo es
tomémoslo como una recomendación mínima para los que no sabemos programar. Para los que ya saben programar y son muy hábiles en la parte de diseño, pues ahí están todas las recomendaciones, o quieren meterse en la parte de diseño y les gusta. Como les decía, creo que en la primera clase, la universidad no lo tiene, pero sé yo que la Galileo lo tiene, que es una licenciatura en diseño web. Esa persona no sabe programar, no sabe hacer nada de backend, solo sabe hacer, se oye feo, pero solo sabe hacer páginas web. Pero con la calidad que las hace, mis respetos, yo le he visto más de un profesional en ese aspecto. Y la calidad con que las habilidades que desarrollan son que nosotros no las tenemos. Lamentablemente nos toca que hacer de todo, pues. Pero como decía uno de los compañeros, o sea, a muchos nos gusta mejor programar, ¿va? Nos gusta el backend. A los que están aportando por medio del ¿cómo se llama? Del chat, pues después tal vez leeremos, esperemos que no sea ninguna consulta en concreto hacia los demás o hacia mí, porque no la logramos leer, porque entonces perdemos la continuidad de la clase. Pero sí pueden intervenir y pueden platicarnos y hacernos alguna consulta. Los que tienen más habilidades, pues yo, como está el grupo, ya se dieron cuenta, no sé si como ustedes, pero si mandan algún mensajito ahí de algún GIF o algo bonito, pues a mí no me molesta, yo lo leo, lo escucho. Ahora si se llegara a dar que pasamos todo el día haciendo eso, pues no, los demás se van a molestar y tienen razón. O sea, pero en la medida que puedan aportar, que puedan ayudar, si alguien tiene una duda y que alguien venga y le haga su sugerencia, lo pueda apoyar, pues la verdad que no hay mayor logro que trasladar los conocimientos que uno sabe, ¿sí? Porque las habilidades que uno puede trasladar, pero la guía, servir como guía a otro compañero, a otro colega, pues es bienvenido, ¿va? Entonces los insto a que lo hagamos. Tal vez, acuérdense que yo no soy el más apropiado en estas nuevas tecnologías, porque yo ya les reconozco que yo no las utilizo porque yo no me da tiempo. O sea, si yo me cambio a ver una nueva forma de programar, pierdo una semana. Incluso les comento, yo estoy desarrollando web y ahora tengo un problema que un cliente está reclamando que no puede usar el enter, no puede usar la flecha para arriba, flecha para abajo. Entonces me tuve que incrustar en regresar, en usar todo mi backend y hacer una versión de Windows. Esa fue la decisión que tomé, ¿va? Pero pasé 2 semanas preparando esa nueva versión y no voy ni siquiera con el 60% de lo que debo entregarle a ese cliente, ¿va? Es complicado. Alguien me puede decir, mire, pero si se sale ACPX para el frontend, podría usar Angular, pues ahí sí se pueden usar puede usar tal cosa, puede usar los center, puede usar las flechas, o sea, puede hacer el ambiente web como que fuera ambiente Windows, ¿no? Entonces es complicado, y esas 2 semanas yo dejé de hacer lo que tenía que hacer, ¿va? Por entrar a preparar una plataforma con lo que yo trabajo para que esa persona tenga una pantalla con sus flechas para arriba, flechas para abajo y el enter y el tab, ¿va? Es complicado, o sea, cuando uno se dedica al desarrollo de software es complicado y complejo. Ok, entonces todavía tenemos unos minutitos porque vamos a ver la última parte de la presentación, que era lo que tenía incluido, para que todos tengan lo mismo. Ingeniero, solo como recomendación y consejo a los demás, a mí me pasó mucho de que yo miraba muchas como animaciones o cosas a nivel interfaz de las páginas y yo decía, yo quiero hacerlo, pero me di a la tarea de investigar, digamos, y muchos blogueros o gente de YouTube decía que un programador o un desarrollador web no precisamente tiene que crear interfaces o crear plantillas. Entonces, como recomendación, en Internet, como muchas cosas, abundan las plantillas. Entonces, para que no sean... Bienvenidos a Silly Dog Valley, tus clases de yoga para perros. Claro, que no voy a usar. Yo les recomiendo que hay muchas plantillas para varios frameworks, como para Angular, como para ASP y así. Entonces, usar esas plantillas, ¿va? Y ya solo se encargan de ponerle la lógica, aunque realmente se dice fácil, pero todavía es mucho trabajo que hacer, ¿va? Porque es ponerle la lógica, ver cómo va a funcionar el backend y todo eso. Entonces, eso como recomendación, porque a mí me pasó. Entonces, ¿qué le está pasando?
Ok, gracias por el aporte y tiene toda la razón. O sea, las recomendaciones, si quieren, si se dan cuenta, todas vienen a lo mismo, que podemos utilizar cosas que ya hay, cosas que incluso podemos encontrar ya solucionadas, pero es como lo que yo les pedí en el examen, ¿va? Algunos me preguntaban, mira, pero lo conectamos a la base de datos. Si lo conectan a la base de datos y lo hacen funcional, pues ahí ya no son 2 horas de examen, ¿va? Son 4 horas, son 6 horas, 8 horas, puede ser una semana, tratando de hacer funcionar ese HTML, para que ya realmente lea los datos de la base de datos, se llene y que también ya entra en un mantenimiento de esa página. Entonces, pero agarrar el diseño y traerlo y hacerlo funcional, ya esos son otros $10, ¿verdad? Ponerle la parte del backend ya es más complejo. O sea, incluso cuando yo agregué mi menú, estoy investigando, revisé un montón de menús, o sea, no podrá ser el más bonito que se vea, pero fue al final el que yo opté. Yo no desarrollé nada de lo que incrusté ahí. O sea, incluso en algunas páginas dicen, mire, puede utilizarlo, solo respete la línea que dice derechos de autor, ¿va? Para que sepan quién lo hizo, ¿va? Es únicamente lo único que tendríamos que respetar. Pueden adaptar todo lo que necesiten y pueden aprovechar todo lo que hay, ¿va? Y con el cuidado también de que a veces hay páginas que son con demasiadas imágenes, con demasiadas vistos, son para llegarle al ojo al cliente. Acuérdense que nosotros hacemos los sistemas que tienen que cumplir con todas las características de un sistema, ¿va? Que se respete la parte de visualización, la parte de usabilidad, la parte de integridad, la parte de consistencia, ¿va? Esos conceptos a nivel de sistemas, a nivel de base de datos, tienen que ser respetados, ¿va? ¿Ok? Entonces vamos a ver el último para todos los que estamos comenzando de cero, porque recuerden que son tenemos 31 alumnos conectados, y los que ya tienen mucha experiencia, pues yo les agradezco mucho sus aportes y que estén en el curso, y si me pueden apoyar a los demás alumnos, yo se los agradezco. Aquí está, pero no quieren. Permítame, es parte de... Y ahora sí que sí, bienvenidos a un nuevo episodio de siliconvalley.com, donde aprenderás a manejar los selectores de ID y los selectores de clase en CSS. Vamos a ello. Pues vamos a empezar. Para esta lección vamos a crear nuestra propia versión de The New York Times. No esperes que obtengamos un resultado como el que ves en pantalla, de hecho no tendrá nada que ver, pero es para que te hagas la idea de lo que me refiero con The New York Times, por si no lo conocías. Nos vamos a Sublime Text. He creado una carpeta para el proyecto llamada Selectores ID y Class, tú puedes crear la carpeta que quieras, y vamos a crear nuestro fichero index.html que contendrá toda la estructura de nuestro diario. Vamos a guardarlo como index.html dentro de la carpeta de nuestro proyecto. Empezamos como siempre creando la estructura básica, HTML tabulador, y le voy a poner de título The New York Times. Vamos a asignarle también, para variar, el tag meta con el atributo charset UTF-8 para que acepte los acentos en caso de que los haya, y ya podemos empezar a crear nuestra maquetación. Lo primero que haré será crear un header, una cabecera, que contendrá el título y el subtítulo. Empecemos con el título con un encabezado de tipo H1, que lo llamaremos igual que el title, The New York Times, y vamos ahora con el subtítulo, que será un encabezado de tipo H2 con el texto Las noticias que te importan. Vamos a crear ahora un section, una sección que contendrá los distintos artículos. Solamente haremos 3 artículos y serán muy sencillos. Utilizaremos el tag article y le pondremos un título con un encabezado de tipo H3. Este se llamará Un perro campeón del torneo de petanca, sí señor. Vamos a poner ahora lo que en los blogs se suele llamar el excerpt, que es ese pequeño texto que aparece como introductorio. Para ello utilizaré el atajo lorem para poner texto lorem ipsum. Si escribes lorem tabulador, recuerda que se autocompleta.
Y esto sería un artículo, como ves, muy sencillo. Vamos ahora a crear dos. Vamos a copiar este artículo y lo vamos a pegar 2 veces. Y le vamos a cambiar la extensión al excerpt. Por ejemplo, este puede ser hasta aquí y este hasta aquí. También voy a cambiar los títulos para que se vea un poco más la diferencia. Y voy a poner, por ejemplo, un estudio demuestra que el sofá es tu mejor amigo. Y luego, un hámster no pasa el test antidoping. Y de esta manera ya tenemos todo lo que es la estructura de nuestro diario. Vamos a introducir ahora varios identificadores y varias clases en nuestro código HTML para luego poder utilizarlas en nuestro código CSS. Vamos a empezar con el título, le asignaremos la ID Big Title. Sigamos con nuestro subtítulo, le añadiré la ID Subtitle. Vamos ahora a crear la clase para el primer artículo Featured, que será una clase que lo diferenciará del resto de artículos como un artículo destacado. Le asignamos a su título de noticia, le vamos a asignar la clase Featured Title y al párrafo le vamos a poner la clase Featured Excerpt. Ahora vamos a crear un conjunto de clases para el resto de artículos para que se les aplique el mismo estilo. Por tanto, nos venimos aquí y le asigno la clase News. También se la asigno al siguiente artículo. Recuerda que las clases se pueden repetir, los identificadores no. Vamos a poner ahora otra clase para el título que será News Title. Se la asignamos también a este. Y finalmente pondremos la clase News Excerpt. La copiamos y la pegamos. Perfecto. Ahora que ya hemos definido todas las clases que necesitaremos, vámonos a crear nuestro fichero de CSS. Recuerda que en la lección anterior aprendimos que la mejor manera de definir nuestro CSS es mediante el CSS externo, por lo que ahora tenemos que crear el fichero de CSS. Creo un nuevo fichero que lo voy a guardar con styles.css. Tú puedes nombrarlo como quieras. Y antes de que se me olvide una típica cáscara de plátano, lo primero que haremos será linkarlo en nuestro HTML. Para ello nos venimos aquí y utilizamos el tag link. La etiqueta link va acompañada del atributo rel, de relation, con el valor stylesheet, el atributo type con el valor text/css y el atributo href donde tenemos que indicar dónde se encuentra nuestro styles.css, que como puedes ver aquí se encuentran en la misma carpeta y por tanto solo tenemos que poner el nombre del archivo, styles.css. De esta manera, cuando nosotros carguemos la página, se verá con los estilos correspondientes. Antes de aplicar estilos, vamos a ver cómo es nuestra página ahora mismo. Vamos a mostrarla en el navegador. Ahora mismo es así, veamos a ver cómo queda al acabar la lección. Volvamos al código CSS y vamos a empezar haciendo referencia a este título. Hasta ahora lo que hemos aprendido a hacer es hacer pues, el selector H1. Si yo quisiera definirle el estilo font size 60 píxeles y por ejemplo le podría asignar un margin de 30 píxeles arriba, 0 a la derecha, 0 abajo y 0 a la izquierda. Esto lo podíamos hacer perfectamente y de hecho si lo hacemos se tendrían que aplicar los cambios y no se han aplicado. ¿Por qué no se han aplicado? Porque otra de las cáscaras de plátano es que nos equivoquemos en el nombre del archivo. Esto tendría que ser styles.css y no style como yo había escrito. Si ahora actualizo sí que se aplican estos cambios. Pero yo quiero que solamente, imaginaos que yo tengo aquí otro título H1 y pongo aquí hola. Obviamente si actualizo se van a ver los dos con este tamaño, pero yo quiero que solo se vea con ese tamaño el que yo he definido con la ID en concreto. Por tanto tenemos que copiar esta ID que es big-title, le tenemos que decir solamente quiero la etiqueta H1 que tenga el identificador big title. Fíjate en la sintaxis, para los identificadores, las IDs, se utiliza la almohadilla. Si ahora guardamos y actualizamos la página, solamente el encabezado que tenía la clase BigTitle se han aplicado los estilos porque así lo hemos especificado nosotros. Vamos a borrar esto que no nos sirve y vamos a seguir. Vamos con el subtítulo ahora. Por tanto, H2
almohadilla, subtitle, y a este le voy a poner un font style que, como ya vimos el otro día, nos permite definir el estilo de la fuente, italic, para que sea cursiva. Actualizamos y ya tenemos el subtítulo en cursiva. Voy a hacer que tenga un margin de 0, un margen de 0 en todos los lados. Veamos cómo queda. Perfecto, ha quedado esto más para arriba, que es como lo quería. Y ahora me gustaría que el título y el subtítulo estuvieran centrados. Para ello lo que haré será asignarle un estilo a su elemento padre, que en este caso es header. Nos vamos a venir aquí arriba y voy a poner aquí header, de manera que todos los elementos que tenga como hijo se le aplique la propiedad text-align, que permite que alineemos el texto de la manera que nosotros le digamos, en este caso center. Si guardamos, ya tenemos el título y el subtítulo alineados en el centro. Supongo que te has dado cuenta que en estos dos selectores hemos puesto el nombre de la etiqueta seguido del identificador, con la correspondiente almohadilla. Bien, ¿qué pasaría si yo asigno el identificador Big Title a un H2 en lugar de un H1? Es decir, que esto fuera, por ejemplo, un H2. Si actualizamos ahora, lo que pasa es que no se aplican los estilos, porque obviamente aquí estamos limitando solamente el estilo para encabezados de tipo H1. Por eso, cuando estemos utilizando selectores de identificador, lo más recomendable es que no utilicemos a qué etiqueta hace referencia. Se puede utilizar y es correcto, pero también es correcto y creo que más intuitivo si solamente ponemos el nombre del identificador. Ahora, sea un H2, sea un H3, sea un H4, sea lo que sea, se van a aplicar los estilos que queríamos. Y dejamos simplemente esto como un H1 porque es más semántico y tiene más relevancia el título que el subtítulo. Vamos a hacer lo mismo con H2, le vamos a quitar la etiqueta y vamos a empezar ahora con las noticias. Lo que vamos a hacer a las noticias es dar un estilo propio a la noticia destacada y un estilo distinto para el resto de noticias. Vamos al código. Tenemos la clase dentro de article que se llama feature, por tanto vamos a dar primero estilos a la noticia destacada, y para ello, para hacer referencia a una clase, en lugar de utilizar la almohadilla como utilizábamos con los identificadores, tenemos que utilizar el punto. Por tanto, feature, es decir, punto seguido del nombre de la clase, y ya podemos definir los estilos. Por ejemplo, quiero asignar a este article un margin superior e inferior de 20 píxeles y un margin lateral en ambos lados de 60 píxeles. También quiero asignarles un padding de 30 píxeles arriba y abajo y un padding de 60 píxeles en los costados. Y finalmente le voy a asignar un background color grisáceo y utilizaré un código en hexadecimal que ya te introduje a ellos la semana pasada, pero que veremos a fondo en una futura lección. Esto es el código hexadecimal del color gris que veremos a continuación. Si nos venimos al navegador y actualizamos, veremos que se han aplicado los estilos, se han aplicado los márgenes, el padding y el color de fondo. Ahora me gustaría que el título tuviera un tamaño en concreto, por tanto nos venimos aquí, copiamos la clase y ponemos. Ok, entonces aquí ya ustedes pudieron apreciar cómo se colocan ya etiquetas a elementos específicos, o sea, cómo se puede usar el CSS para eso y también cómo se puede definir en una sección, una clase, un estilo y luego definirlo en el CSS como tal, que va por el punto. También la recomendación de no poner los nombres de las etiquetas del H1, H2, porque entonces sería muy específico, pero son diferentes técnicas, diferentes formas de usar y ustedes van a decidir cómo van a programar. Ok, entonces solo para finalizar y que no se vayan tan corriendo a la otra clase, yo voy a tratar la manera de calificar de una vez, voy a revisar lo que ustedes presentaron como tarea de las 10 características para irlos orientando y tenemos que seguir mejorando la pantalla de login. Que el hecho que no esté la tarea y no la han subido no hay ningún problema, pero tienen que seguir avanzando. Recuérdense que al final yo les voy dando tiempo, pero tienen que manejarlo. Entonces lo que les pido ya con el tema de login es lo siguiente. O sea, si tenemos el login como tal, eso fue lo que les pedí en un momento. Si no se los pedí como tarea, pero sí está en el examen, por lo tanto tuvieron que haberlo hecho. Y ahora le vamos a meter ya código del lado del backend, del lado del server. O sea, vamos a venir
del lado del server y ya vamos a abrir una conexión de base de datos. Tenemos, dependiendo en el lenguaje que estén, tienen que abrir su conexión como tal o su computador en la base de datos. Luego van a tener que abrir la base de datos, hacerle un open como tal, y si está abierta en algún momento, pues van a tener que hacer un select y obtener los datos para ver si ese usuario van a tener que crear en MySQL, en Oracle, en SQL Server. Recuerden que también eso es libre. Ustedes no lo estoy casando con ningún gestor de base de datos, por lo tanto pueden escoger el que ustedes quieran. Crean su base de datos como tal, con el nombre que ustedes le colocan del proyecto, y ya crean una tabla de usuarios que tenga mínimo el código de usuario, el nombre y el password. Eso es lo mínimo que debería tener para poder ya seleccionarlo y ver si el usuario existe, si el password es igual. Entonces ya tienen que irle poniendo carnita a esa SPX que es el login. Esa sería nuestra siguiente complemento de la tarea, por favor. Entonces recuérdense que cualquier duda yo se las voy a aclarar por medio del grupo de WhatsApp, no por medio de correo, no por medio de que ustedes entablen una comunicación a través del WhatsApp conmigo, sino que solo por medio del grupo. Así también me apoyan algunos alumnos cuando ellos saben la respuesta, ahí apropiadamente, pues han dado las recomendaciones del caso. Se los agradezco. Entonces, solo voy a pasar lista, que esa debería estar acá, esa está allá. Entonces, lo bueno es que tenemos bastante afluencia, se ha mantenido. Entonces, tenemos 31 participantes de los 35. Vamos a ver, Elmer Tepeu, aquí está Elmer para acá. Solo voy a tomarle el print screen, así ya se pueden ir al otro lado. Entonces, jóvenes, les agradezco el tiempo invertido, les agradezco sus acciones y sigamos adelante y tratemos de completar lo que es vamos avanzando, no se queden atrás para que no vayan a perder puntos al final del camino, por favor. Entonces, les quedaríamos de esta manera y los espero el próximo sábado. Estén atentos a su tarea. Yo ya se las indiqué, pero siempre estén atentos por cualquier información que dé. Ok, nos vemos y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Inge, buen día. Gracias a ustedes. Gracias, Inge. Feliz día, Inge. Feliz fin de semana, Inge.